tal, jóvenes? Me pidieron favor de que hiciera unos pequeños videos para explicar lo que son las secciones cónicas, la parábola, elipse. Vamos a empezar esta serie de videos con la parábola. Bueno, voy a empezar. Este video va a tratarse solamente cuando el eje de la parábola es el eje Y. O sea, la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y aquí tengo 4 casos distintos, ¿sí? El primer caso, que es el que vamos a colocar acá, es que la parábola abra hacia arriba, que tenga su vértice en el origen, ¿sí? El segundo caso sería que la parábola abra hacia abajo y que tenga su vértice en el origen. Mi tercer caso, que sería este de acá, sería que la parábola abra hacia arriba y que tenga vértice en una coordenada diferente al origen. Y el cuarto caso sería el caso donde la parábola abra hacia abajo, ¿sí? Donde el vértice también es una coordenada diferente al origen. En el curso del taller vimos cómo era que se graficaba eso con regla de compás, y a través de eso yo saqué la ecuación de la parábola. Entonces no voy a sentarme tanto en eso porque eso ya se los expliqué. Entonces lo que voy a tratarme es en que ustedes comprendan cuáles son esos puntos principales para poder resolver problemas. Bueno, entonces voy a irme primero con estos dos casos, ¿sí? En estos dos casos, si ustedes se dan cuenta, el vértice de la parábola es el origen, ¿sí? Ahora, este que está acá es un foco. Este foco es algo importante en la parábola, porque la definición dice que la parábola es un punto que se mueve en el espacio y que la distancia entre ese punto y un punto fijo, que ese punto fijo es foco, con una línea que se llama directriz, la suma de estas siempre va a ser igual, es lo que dice la definición. Ahora, entonces, si eso es cierto, entonces yo voy a colocar aquí una línea. Esta línea va a ser mi directriz. Y la distancia entre este punto al foco tiene que ser la misma distancia entre este punto a la directriz, ¿sí? Igualmente aquí tengo yo una directriz. Y la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz, porque así me lo dice la definición. Ahora, esto que está acá es la ecuación cuando el vértice, perdón, está en el origen, o sea, para estas dos ecuaciones, ¿sí? Para estas dos gráficas, perdón. Esta ecuación es para estas dos gráficas, estas que están acá. Es para estas dos gráficas. O sea, mi vértice es el punto 0,0. O sea, este vértice que está acá, como es en el origen, es 0,0. Igualmente para esta es 0,0. ¿Sí? Ahora, la distancia que hay de acá hasta este punto se va a llamar P. Entonces, del vértice al foco hay una distancia P. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en X va a ser una distancia 0. O sea, en X no me voy a mover, solo voy a moverme en Y. Por lo tanto, la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y va a ser P unidades. Entonces, el foco, como dice acá, es 0,P. ¿Sí? Y la ecuación de la directriz, esta es la ecuación de la directriz, va a ser igual a Y igual a menos P, porque si de aquí para acá hay P unidades, entonces de aquí para acá también van a haber P unidades, pero como ese está en el lado negativo de las Y, entonces por eso es Y igual a menos P. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay una línea que es paralela al eje X y que va a pasar por el foco, ¿sí? Esta línea que está acá se llama lado recto. Igualmente en esta otra parábola que abre hacia abajo, esta línea que pasa por el eje, pasa por el punto que es el foco, esta línea es también paralela al eje X y también se va a llamar lado recto. ¿Sí? Ahora, esta distancia que hay de este punto a este punto se llama 4 veces P, o sea, la longitud del lado recto en cualquier parábola siempre va a ser 4P. ¿Se acuerdan que esa P es la distancia que hay del vértice al foco? ¿Sí? Distancia entre el vértice y foco se llama P. Ahora veamos, ¿qué pasa con el foco en la parábola que abre hacia abajo? Dense en cuenta ustedes que esta parábola abre hacia abajo
Entonces esta coordenada va a ser, el foco va a ser 0, menos P, ¿sí? Y la directriz va a ser y igual a P, ¿sí? Entonces, si la parábola abre hacia arriba, estas van a ser sus coordenadas. Pero si abre hacia abajo, entonces esta P va a ser negativa. Entonces va a quedarme x cuadrado va a ser igual a menos 4py. El vértice sigue siendo 0,0 y el foco va a ser 0, menos P si abriera hacia abajo. Y la ecuación de la directriz va a ser y igual a P. Esta es si abre hacia arriba y esta sería si abre hacia abajo. Ahora veamos, ¿qué pasaría si la parábola no está en el origen del vértice, sino que está en un punto determinado? Entonces yo voy a decir que el vértice se llama h, k. ¿Qué significa eso? Que tengo desplazado h unidades en x y k unidades en y. Des en cuenta la distancia del origen a este punto van a ser h unidades y del origen a este punto van a ser k unidades. Entonces el vértice va a ser h, k. Lo mismo va a ser con la parábola que abre hacia abajo, que esté corrida. Sus coordenadas van a ser h, k. O sea, aquí tengo h unidades con respecto al origen en el eje x. Y aquí tengo k unidades con respecto al origen, con respecto al eje y. ¿Sí? Bueno, entonces veamos qué coordenadas va a tener el foco. Este foco, ¿se acuerdan que la distancia que hay de aquí para el vértice, o sea, esta distancia que hay de aquí al vértice sigue siendo p unidades, ¿sí? Entonces, las coordenadas del foco van a ser, el foco siempre va a estar en h unidades en x, ¿sí? Entonces va a ser h, ¿sí? Y en el eje y va a ser la distancia que hay de aquí a este punto más las p unidades, o sea que sería k más p, que es lo que yo tengo en esta otra fórmula. O sea, el vértice es h, k y el foco va a ser h, k más p, ¿sí? Ahora, esto es h, k. Ahora, ¿qué pasa con el vértice que está, con la parábola que está hacia abajo, ¿sí? Que abre hacia abajo, que está corrida? Veamos, dijimos que del origen hasta donde está el vértice voy a estar corrido yo h unidades. Con respecto al eje y, voy a estar corrido k unidades. La distancia que hay del vértice al foco son p unidades. Eso no se va a perder nunca. Siempre la distancia que hay del vértice al foco siguen siendo p unidades. Entonces, ¿cuál sería la coordenada del foco? En h, des en cuenta usted, en x, perdón, des en cuenta ustedes que siempre se va a mantener la misma distancia, o sea, la coordenada del vértice coincide con la coordenada del foco en x, que sería h, Ahora veamos qué pasa con la coordenada en y. Si ustedes se dan cuenta, la altura que yo tengo desde este punto hasta el vértice se llama k unidades y yo tengo de acá p unidades. O sea que la altura que yo tengo desde el eje x hacia el foco va a ser k unidades, esta que está acá, menos este pedazo que tengo aquí. Entonces va a ser k menos p. Si la parábola si abre hacia abajo. Entonces, la ecuación de una parábola que está corrida, ¿sí? Que su vértice no es el origen, es x menos h elevado al cuadrado, va a ser igual a 4p por y menos k. Esta es si abre hacia arriba, ¿sí? Si la parábola abriera hacia abajo, quedaría x menos h elevado al cuadrado igual a menos 4p por y menos k, ¿sí? Este negativo significa que yo voy a medir del vértice en sentido negativo para el foco, ¿sí? Entonces el foco ya vimos que va a quedarme h, k menos p, ¿sí? Y la ecuación de la parábola, la ecuación de la directriz sería entonces en este caso k más p, ¿sí? Y en el caso de que abra hacia arriba sería k menos p. Bueno, ahora, esta distancia de la línea que es paralela al eje x y que pasa por el vértice sigue siendo 4 veces p, o sea, de la distancia que hay de este punto a este punto se llama lado recto, y sigue siendo 4 veces p. Esta distancia de acá sigue siendo lado recto, por lo tanto sigue siendo 4 veces p.
Espero me hayan comprendido. El siguiente video tratará sobre la parábola, pero que abren a la derecha o a la izquierda.